En el desolador panorama que se presenta en Brasil, la destrucción y la desgracia se erigen como sombras que oscurecen el futuro. Las lluvias intensas han convertido lo que solía ser tierra firme en vastas extensiones de agua. Las imágenes de viviendas sumergidas, calles anegadas y personas luchando por rescatar lo poco que les queda nos enfrentan a una realidad aterradora. La gran pregunta que te planteo es la siguiente: ¿cómo es posible que un país como Brasil, conocido por la hospitalidad y solidaridad de su gente, esté atravesando una situación tan devastadora? ¿Acaso Dios tiene un plan para nosotros? En la Biblia podemos encontrar estas respuestas, aunque a menudo no les prestamos la atención debida. En los próximos minutos comprenderás cómo todo está interconectado y que nada ocurre por azar. El final te sorprenderá. La magnitud de esta catástrofe natural ha sorprendido a muchos, no solo por su ferocidad, sino también por su impacto generalizado. Las redes sociales y las noticias están inundadas de testimonios y videos impactantes que capturan la desesperación y el dolor de las personas afectadas. Familias enteras han sido desplazadas y la infraestructura de muchas comunidades ha sido destruida por completo. ¿Es esto una manifestación de la ira de Dios? En la Biblia encontramos que Dios utiliza eventos naturales para llamar la atención de la humanidad y para guiarnos hacia el arrepentimiento y la reflexión. En Amós 4, 7, 8, Dios dice: «También os detuve la lluvia. No llovió sobre una ciudad y otra ciudad no recibió lluvia». Las repercusiones de estas inundaciones no se limitan solo a la destrucción física. La crisis emocional y psicológica también está en aumento. Las comunidades afectadas no solo están lidiando con la pérdida de propiedades y seres queridos, sino también con el trauma de enfrentar una realidad incierta. Este desastre nos confronta con nuestra vulnerabilidad y la necesidad urgente de encontrar consuelo y esperanza. En medio de esta devastación se levanta una voz que ha perdurado a través del tiempo, la voz de la Biblia. Por eso comparte este video con alguien a quien aprecias, ya sea por WhatsApp o Facebook. Como creyentes, es nuestra responsabilidad difundir al máximo las enseñanzas que la Biblia nos ofrece. Debemos estar todos preparados. Muchas personas me están solicitando que comparta más contenidos similares a este, que relacionan los eventos actuales con las profecías bíblicas. Si tú también deseas más, comenta abajo: «Yo quiero más». Así sabré si debo seguir adelante o no. A lo largo de milenios, las Escrituras han sido testigos de los momentos más oscuros de la humanidad, ofreciendo no solo consuelo, sino también sabiduría y guía. En tiempos como estos, las enseñanzas bíblicas sobre la naturaleza y el sufrimiento humano se vuelven más pertinentes y esenciales que nunca. Si deseas estar completamente preparado para los eventos que se avecinan, no lo dudes. Haz clic ahora mismo en el enlace del primer comentario fijado y asegura tu copia de mi libro digital titulado Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. El conocimiento y la fe en Dios son las únicas cosas que nadie puede arrebatarnos. La Biblia nos ofrece perspectivas sobre cómo interpretar y entender estos eventos. En Deuteronomio 28:15 se nos advierte que si no obedeces al Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones pueden tener consecuencias y que debemos estar atentos a los llamados de Dios a través de las circunstancias que enfrentamos. En medio de esta crisis, es esencial recordar la promesa de Dios de nunca abandonarnos. En Isaías 41:10 se nos asegura: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia».
Esta promesa nos brinda esperanza y fortaleza para enfrentar los desafíos, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Estos tiempos difíciles nos llaman a reflexionar sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. Nos invitan a buscar en las Escrituras consuelo y guía y a fortalecer nuestra confianza en el plan divino. Es una oportunidad para unirnos como comunidad, apoyarnos mutuamente y encontrar en nuestra fe la resiliencia necesaria para superar la adversidad. A lo largo de la historia, las páginas de la Biblia han sido testigos de numerosos momentos de crisis y sufrimiento humano. Sin embargo, también nos muestran cómo Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso en los tiempos más oscuros. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Esta declaración es especialmente relevante en tiempos de desastre, como las inundaciones en Brasil. Nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos el porqué de las circunstancias que enfrentamos, podemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande. Esta fe en el plan de Dios puede ofrecer consuelo y dirección en medio del caos. Las Escrituras también nos enseñan que estos tiempos de prueba pueden ser oportunidades para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe. En Santiago 1:2-3 se nos anima: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Este versículo nos invita a ver las dificultades como oportunidades para desarrollar una mayor resistencia y dependencia en Dios. El plan de Dios no solo incluye nuestra salvación y bienestar individual, sino también cómo podemos impactar positivamente a aquellos que nos rodean. En Efesios 2:10 se nos dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Este llamado nos motiva a actuar con compasión y solidaridad, ayudando a nuestros hermanos y hermanas en sus momentos de necesidad. La magnitud de la devastación ha requerido una respuesta masiva de emergencia. Equipos de rescate trabajan incansablemente para salvar a aquellos atrapados por las aguas crecientes, mientras que los refugios temporales intentan acomodar a las familias desplazadas. Las autoridades locales y nacionales están coordinando esfuerzos para proporcionar alimentos, agua y medicinas a las zonas más afectadas. La logística y la distribución de estos recursos son desafíos enormes en medio de tanta destrucción. El daño a la economía local es significativo. Negocios cerrados, cultivos arrasados y una interrupción generalizada de la actividad económica han dejado a muchas personas sin medios de sustento. La recuperación económica será un proceso largo y arduo, requiriendo no solo reconstrucción física, sino también apoyo financiero y comunitario para restablecer los medios de vida perdidos. La contaminación del agua es otra consecuencia grave de las inundaciones. Fuentes de agua potable han sido contaminadas, aumentando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. En 2 de Reyes 2:21 vemos cómo el profeta Eliseo purifica las aguas de Jericó, un recordatorio de que la restauración es posible incluso en medio de la contaminación y la destrucción. Este ejemplo bíblico nos ofrece esperanza y un modelo de acción en tiempos de crisis. Las noticias y las redes sociales están repletas de testimonios desgarradores y videos impactantes que muestran la magnitud de la catástrofe en Brasil. Estos relatos visuales no solo documentan la devastación, sino que también humanizan la tragedia, conectándonos emocionalmente con quienes están sufriendo. Las imágenes de casas sumergidas, personas rescatadas de las aguas turbulentas y familias llorando la pérdida de sus seres queridos son difíciles de olvidar. Uno de los testimonios más conmovedores es el de una madre que, en medio de la inundación,
logró salvar a sus hijos pequeños, pero perdió todo lo demás. Su historia de valentía y desesperación resuena con muchos, recordándonos la fuerza del amor materno en los momentos más oscuros. Este tipo de relatos personales nos recuerdan que, detrás de cada número y estadística, hay vidas humanas con historias de lucha y resistencia. Los videos que circulan en las redes sociales también han jugado un papel crucial en movilizar ayuda y generar conciencia. Las escenas de rescatistas trabajando incansablemente, vecinos ayudándose mutuamente y comunidades unidas en medio del desastre muestran la resiliencia y solidaridad del pueblo brasileño. Estas imágenes han inspirado a muchos a donar y ofrecer su apoyo, demostrando el poder de la compasión y la empatía en tiempos de crisis. En medio de estas historias de dolor, también encontramos relatos de esperanza y fe. Muchas personas han testificado cómo su fe en Dios les ha dado la fuerza para seguir adelante. En Salmo 34:18 se nos dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Este versículo ofrece consuelo a quienes están sufriendo, recordándoles que no están solos y que Dios está cerca de ellos en su angustia. El saldo trágico de las inundaciones en Brasil incluye numerosas muertes y decenas de desaparecidos. Las cifras oficiales siguen aumentando a medida que las operaciones de rescate continúan y se descubren nuevos cuerpos. Cada número representa una vida truncada, una familia devastada y una comunidad sumida en el duelo. Esta realidad brutal subraya la gravedad del desastre y la necesidad urgente de apoyo y asistencia. Las historias detrás de estas cifras son desgarradoras. Relatos de familias enteras barridas por las corrientes, niños separados de sus padres en el caos de la evacuación y ancianos que no pudieron escapar a tiempo. Cada uno de estos testimonios resuena con un dolor profundo, recordándonos la fragilidad de la vida y la imprevisibilidad de la naturaleza. La Biblia nos consuela en estos tiempos, como en Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Además del dolor personal, la comunidad se enfrenta a la angustia colectiva de los desaparecidos. Las búsquedas desesperadas por seres queridos perdidos en la confusión y el desorden son una fuente constante de estrés y esperanza. Los equipos de rescate y voluntarios trabajan incansablemente, arriesgando sus propias vidas para encontrar a aquellos que aún pueden estar con vida bajo los escombros o atrapados en áreas inaccesibles. La incertidumbre sobre el destino de los desaparecidos mantiene a las familias en un estado de ansiedad y desconsuelo. A medida que se revela el alcance total de la tragedia, se hace evidente la necesidad de un apoyo psicológico y espiritual continuo para los afectados. Las iglesias y organizaciones comunitarias están proporcionando consejería y consuelo a aquellos que han perdido a sus seres queridos. En tiempos de tanto dolor, la fe y la comunidad ofrecen un refugio y una fuente de esperanza. En Juan 14:27, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Las condiciones de vida en las áreas afectadas por las inundaciones se han deteriorado rápidamente, desencadenando una crisis de salud pública. La contaminación de las fuentes de agua potable y la falta de saneamiento básico han llevado a brotes de enfermedades que amenazan la vida de las comunidades ya vulnerables. Enfermedades como la leptospirosis, el cólera y la fiebre tifoidea se propagan rápidamente en estas condiciones, exacerbando el sufrimiento de las personas afectadas. Los hospitales y centros de salud están abrumados, luchando para manejar el aumento repentino de pacientes. Las instalaciones médicas, muchas de las cuales han sido dañadas o destruidas por las inundaciones, enfrentan una escasez crítica de suministros y personal.
Los trabajadores de la salud están trabajando en condiciones extremas para proporcionar atención a los enfermos, a menudo sin los recursos necesarios. La Biblia nos recuerda la importancia de cuidar a los enfermos en Mateo 25:36. Estuve enfermo y me visitasteis. Las autoridades sanitarias están colaborando con organizaciones internacionales para implementar medidas de emergencia y controlar la propagación de enfermedades. Campañas de vacunación, distribución de agua potable segura y la instalación de instalaciones temporales de saneamiento son algunas de las acciones emprendidas para mitigar la crisis. Sin embargo, la magnitud del desastre hace que estos esfuerzos sean desafiantes y, en muchos casos, insuficientes para satisfacer las necesidades inmediatas. El impacto en la salud mental también es significativo. Las personas que han perdido sus hogares, seres queridos y medios de vida enfrentan un trauma psicológico profundo. El estrés postraumático, la depresión y la ansiedad son comunes entre los sobrevivientes. Las comunidades están organizando grupos de apoyo y sesiones de consejería para ayudar a las personas a lidiar con el impacto emocional del desastre. En tiempos de angustia, el Salmo 34:17 nos ofrece consuelo. Claman los justos, y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. La proliferación de enfermedades transmitidas por el agua es una de las consecuencias más peligrosas y mortales de las inundaciones en Brasil. La contaminación de las fuentes de agua potable por desechos y productos químicos tóxicos crea un ambiente propicio para la propagación de enfermedades infecciosas. Enfermedades como la diarrea, la hepatitis A y la fiebre tifoidea se vuelven comunes en estas condiciones, poniendo en riesgo a miles de personas. El saneamiento deficiente y la falta de acceso a agua potable segura agravan la situación. Muchas comunidades afectadas dependen de pozos y ríos contaminados para su suministro de agua, lo que aumenta el riesgo de infección. En 2 Reyes 2:19-22 vemos cómo el profeta Eliseo purifica las aguas de Jericó, simbolizando la necesidad de intervención divina y humana para abordar la contaminación del agua y proteger la salud pública. Los niños y los ancianos son especialmente vulnerables a estas enfermedades. Su sistema inmunológico más débil y la desnutrición causada por la falta de alimentos seguros aumentan su susceptibilidad a las infecciones. Las tasas de mortalidad infantil pueden aumentar drásticamente en estas condiciones, subrayando la urgencia de medidas efectivas de salud pública y asistencia humanitaria. En Mateo 18:10, Jesús dice: «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños», recordándonos la importancia de proteger a los más vulnerables. Las organizaciones de ayuda están trabajando para proporcionar kits de higiene, tabletas de purificación de agua y vacunas a las comunidades afectadas. Estas intervenciones son cruciales para prevenir brotes masivos y salvar vidas. Sin embargo, la logística y la distribución en áreas devastadas por inundaciones presentan desafíos significativos. La colaboración entre las autoridades locales, las organizaciones internacionales y las comunidades es esencial para enfrentar esta crisis de salud pública de manera efectiva. En medio de la desolación y el caos, la Biblia emerge como una fuente eterna de consuelo y guía. Durante milenios, las Escrituras han ofrecido sabiduría y esperanza a quienes enfrentan momentos de tribulación. En tiempos de crisis, las enseñanzas bíblicas sobre la naturaleza y el sufrimiento humano se vuelven más relevantes que nunca, proporcionando una perspectiva divina sobre el dolor y la adversidad. La Biblia nos enseña que Dios está presente en nuestras dificultades y que podemos encontrar refugio en su amor. En Salmo 46:1 se nos dice: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Esta afirmación nos recuerda que,
Aunque enfrentemos desafíos inmensos, no estamos solos. Dios está con nosotros, ofreciendo su fortaleza y protección en cada momento de angustia. Las Escrituras nos exhortan a buscar la justicia y la misericordia en nuestras acciones. En Miqueas 6:8 se nos insta: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Este llamado a vivir con integridad y compasión es crucial en tiempos de crisis, cuando nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en las vidas de los demás. La Biblia también nos ofrece ejemplos de personas que enfrentaron grandes pruebas y encontraron en Dios la fuerza para perseverar. La historia de Job, que sufrió enormemente pero mantuvo su fe inquebrantable, es un recordatorio poderoso de la resiliencia espiritual. En Job 42:10 se nos dice: «Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído». Este relato nos inspira a mantener nuestra fe y confiar en la restauración divina, incluso en los momentos más oscuros. En tiempos de crisis, los creyentes tienen una responsabilidad particular de compartir el mensaje de esperanza y consuelo que se encuentra en la Biblia. Las enseñanzas de las Escrituras no solo nos brindan fortaleza, sino que también nos llaman a difundir su sabiduría y amor a los demás. En Mateo 28, 19, 20, Jesús instruye a sus discípulos: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Los creyentes también están llamados a actuar con compasión y solidaridad. En Santiago 2, 15, 16 se nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Este llamado a la acción tangible subraya la importancia de combinar nuestra fe con actos concretos de amor y servicio. Las enseñanzas bíblicas mantienen una relevancia sorprendente incluso en el mundo contemporáneo. En momentos de crisis como las inundaciones en Brasil, los principios y valores encontrados en las Escrituras ofrecen guía y consuelo. La Biblia proporciona un marco para entender y enfrentar las dificultades, recordándonos que, a pesar de los desafíos, siempre hay esperanza en Dios. Uno de los aspectos más poderosos de las enseñanzas bíblicas es su capacidad para ofrecer consuelo. En Salmo 119:50 se nos dice: «Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado». Este versículo resalta cómo las palabras de la Biblia pueden revitalizar y fortalecer a quienes están en medio del sufrimiento, brindándoles una fuente constante de esperanza. La Biblia también ofrece sabiduría práctica para vivir de manera justa y compasiva. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Este consejo es particularmente valioso en tiempos de incertidumbre, guiándonos a depender de la sabiduría divina en lugar de nuestras propias fuerzas. Las Escrituras también nos desafían a actuar con amor y justicia. En Mateo 22, 37 y 39, Jesús resume la ley en 2 mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Estos principios son fundamentales en momentos de crisis, cuando nuestras acciones pueden tener un impacto profundo en la vida de quienes nos rodean. Aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias puede transformar no solo nuestras circunstancias, sino también las de aquellos que necesitan ayuda y apoyo. En medio de la tormenta y la devastación, encontrar esperanza puede parecer un desafío insuperable.
Sin embargo, la Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios está con nosotros en nuestros momentos más oscuros. En Salmo 23:4 leemos: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo nos asegura que, incluso en las peores circunstancias, no estamos solos. La fe en Dios proporciona una ancla que nos mantiene firmes en medio de las adversidades. En Hebreos 6:19 se describe esta esperanza como un ancla del alma, segura y firme. Esta imagen poderosa nos recuerda que nuestra esperanza en Dios no es frágil ni pasajera, sino constante y confiable. Esta fe nos permite enfrentar los desafíos con una perspectiva de confianza y serenidad. Además de las promesas de protección y consuelo, la Biblia también nos ofrece ejemplos de personas que encontraron esperanza en Dios en medio de sus dificultades. La historia de José, quien fue vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, es un testimonio de cómo Dios puede transformar situaciones desesperadas en bendiciones. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta historia nos inspira a confiar en que Dios puede obrar de maneras sorprendentes en nuestras vidas. La oración es otra fuente crucial de esperanza. Al comunicarnos con Dios, encontramos paz y fortaleza. En Filipenses 4:6-7 se nos anima: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que solo Dios puede ofrecer es esencial para mantenernos firmes y esperanzados en tiempos de crisis. La fe es una fuerza poderosa que nos sostiene en los momentos más difíciles. En Hebreos 11:1 se nos dice: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo destaca la naturaleza de la fe como una confianza profunda y segura en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Esta confianza es crucial en tiempos de dificultad, proporcionando una base firme sobre la cual podemos construir nuestra esperanza. Durante las inundaciones en Brasil, muchas personas han encontrado fortaleza en su fe. A pesar de perder sus hogares y posesiones, su fe en Dios les ha dado la fuerza para seguir adelante. Este tipo de resiliencia espiritual es un testimonio del poder transformador de la fe. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Esta declaración nos anima a confiar en Dios más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La fe también nos llama a actuar con valentía y compasión. No es solo un sentimiento interno, sino una fuerza que nos impulsa a hacer el bien. En Santiago 2:17 se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este versículo subraya la importancia de vivir nuestra fe a través de nuestras acciones, especialmente en tiempos de crisis, cuando otros necesitan nuestro apoyo y ayuda. La fe nos ayuda a enfrentar el miedo con confianza. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio constante de que Dios está con nosotros, proporcionando la fuerza y el valor necesarios para enfrentar cualquier desafío. Esta seguridad nos permite avanzar con determinación, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. En tiempos de crisis, la Biblia actúa como un faro de esperanza, iluminando nuestro camino y proporcionándonos dirección y consuelo. Las Escrituras están llenas de promesas y enseñanzas que nos fortalecen y nos guían a través de las adversidades.
En Salmo 119, 105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo subraya la importancia de la Biblia como una fuente de luz en los momentos más oscuros. La Biblia no solo nos ofrece esperanza, sino también consuelo en nuestras tribulaciones. En Romanos 15:4, Pablo escribe: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este versículo nos recuerda que las historias y enseñanzas bíblicas están ahí para darnos consuelo y aliento, mostrando cómo Dios ha sido fiel a lo largo de la historia. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este consejo es invaluable en tiempos de incertidumbre, guiándonos a confiar en la sabiduría de Dios, en lugar de en nuestras propias capacidades limitadas. Las Escrituras también nos inspiran a mantener una perspectiva de esperanza a pesar de las dificultades presentes. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo nos anima: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esta perspectiva eterna nos ayuda a soportar las pruebas con paciencia y esperanza, sabiendo que Dios tiene un plan mayor para nuestras vidas. Estos relatos no solo nos ofrecen ejemplos de fe y resistencia, sino que también nos inspiran a mantener nuestra confianza en Dios durante nuestros propios tiempos de prueba. Un ejemplo notable es la historia de David, quien enfrentó numerosos desafíos antes de convertirse en rey de Israel. David fue perseguido por el rey Saúl, quien buscaba matarlo. A pesar de vivir como fugitivo y enfrentarse a constantes peligros, David mantuvo su fe en Dios. En 1 Samuel 36 se nos dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este versículo muestra cómo David encontró fuerza y consuelo en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Otro ejemplo significativo es la historia de Moisés y la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés enfrentó la resistencia del faraón, las quejas del pueblo y numerosas pruebas en el desierto. Sin embargo, su fe en la promesa de Dios nunca vaciló. En Éxodo 14, 13, 14, Moisés dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta declaración de confianza en la intervención divina es un testimonio poderoso de la fe de Moisés. La historia de Esther es otro relato inspirador de valentía y fe. Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia, arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. En Esther 4:16 ella declara: y así iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La valentía de Esther y su confianza en la providencia de Dios nos enseñan la importancia de actuar con fe y coraje en tiempos de crisis. El Salmo 46:1 es una de las fuentes más reconfortantes de la Biblia, especialmente en tiempos de crisis. Este versículo declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras nos recuerdan que, sin importar cuán grandes sean nuestras dificultades, Dios está presente y dispuesto a ayudarnos. Esta promesa de protección y apoyo divino es fundamental para mantener nuestra esperanza y fortaleza. Este salmo no solo ofrece consuelo, sino también una perspectiva de confianza en la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias.
En los versículos siguientes, el salmista describe cómo, aunque la tierra tiemble y las montañas se desplomen, no debemos temer porque Dios está con nosotros. Esta imagen de estabilidad en medio del caos nos anima a confiar en la protección divina, sabiendo que Dios es nuestro refugio seguro. La repetición de esta promesa a lo largo del Salmo refuerza su mensaje central. En el versículo 10 se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este mandato de estar quietos y reconocer la soberanía de Dios nos invita a descansar en su presencia y confiar en su plan, incluso cuando enfrentamos desafíos abrumadores. Este llamado a la quietud y la confianza es crucial para encontrar paz en medio de la tormenta. El Salmo 46 ha sido una fuente de inspiración y consuelo para muchos a lo largo de la historia. Sus palabras han ofrecido esperanza a innumerables personas en tiempos de guerra, desastre y sufrimiento personal. Al meditar en este salmo, podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestras propias tribulaciones, recordando que Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades. Jeremías 29:11 es uno de los versículos más alentadores de la Biblia, ofreciendo una promesa de esperanza y un futuro lleno de propósito. El versículo dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Esta declaración divina asegura a los creyentes que, incluso en medio de las dificultades, Dios tiene un plan bueno y lleno de esperanza para sus vidas. Este versículo fue pronunciado por Dios a los israelitas mientras estaban en el exilio en Babilonia, un tiempo de gran sufrimiento y desolación. Sin embargo, Dios les prometió que sus planes para ellos eran de bienestar, no de mal. Esta promesa se aplica a todos los creyentes, recordándonos que nuestras circunstancias actuales no definen nuestro futuro. Dios tiene un propósito mayor y nos guía hacia un destino lleno de esperanza. La confianza en el plan de Dios también nos ayuda a enfrentar la incertidumbre con fe y serenidad. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Este versículo complementa la promesa de Jeremías 29:11, guiándonos a depender completamente de Dios y a confiar en su sabiduría y dirección. Además, Jeremías 29:11 nos desafía a buscar activamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. En los versículos siguientes, Dios invita a los israelitas a buscarlo de todo corazón. En Jeremías 29:13 se nos dice: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Este llamado a una relación profunda y comprometida con Dios es fundamental para descubrir y vivir su plan para nosotros. En tiempos de crisis, actuar con compasión y solidaridad es esencial para aliviar el sufrimiento y construir comunidades resilientes. La Biblia nos exhorta repetidamente a mostrar amor y apoyo a quienes están en necesidad. En Gálatas 6:2 se nos insta: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Este versículo subraya la importancia de compartir las cargas y ayudar a los demás, especialmente en momentos de dificultad. Las inundaciones en Brasil han resaltado la necesidad urgente de compasión y acción solidaria. Muchas personas han perdido sus hogares, posesiones y seres queridos y necesitan apoyo para reconstruir sus vidas. Las organizaciones comunitarias, las iglesias y los individuos están llamados a responder con generosidad y amor, proporcionando refugio, alimentos y consuelo a los afectados. En Mateo 25, 35, 36, Jesús nos dice: «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Escuchar, consolar y orar por aquellos que están sufriendo puede tener un impacto profundo en su bienestar. En 2 Corintios 1, 3, 4 se nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Este llamado a consolar a otros con el consuelo que hemos recibido de Dios es una parte vital de nuestra responsabilidad como creyentes. La solidaridad también se expresa a través de la justicia y la defensa de los más vulnerables. En Isaías 1:17 se nos exhorta: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, rectitud, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Este mandato nos recuerda que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas que promuevan la justicia y protejan a los indefensos, especialmente en tiempos de crisis. La Biblia está repleta de ejemplos de sufrimiento y redención, mostrando cómo Dios interviene en las vidas de aquellos que enfrentan pruebas extremas. Estas historias no solo ofrecen esperanza, sino que también enseñan lecciones valiosas sobre la fe, la perseverancia y la misericordia divina. Uno de los relatos más conocidos es el de Job, un hombre justo que sufrió inmensamente, pero cuya fe inquebrantable en Dios fue finalmente recompensada. Job perdió todas sus posesiones, hijos y salud, pero nunca dejó de confiar en Dios. A pesar de su sufrimiento, Job declaró en Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esta fe profunda y persistente en medio de la adversidad es un ejemplo poderoso para todos nosotros. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y lo bendijo aún más, mostrando que la redención y la restauración son posibles incluso después del mayor sufrimiento. Otro ejemplo notable es el de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente en Egipto. A pesar de estas injusticias, José mantuvo su fe y su integridad. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este relato nos enseña que Dios puede transformar situaciones aparentemente desesperadas en oportunidades de bendición y salvación. La historia de Ruth también es un ejemplo conmovedor de sufrimiento y redención. Después de la muerte de su esposo, Ruth decidió quedarse con su suegra Noemí y acompañarla a su tierra natal. Su lealtad y fe fueron recompensadas cuando se casó con Booz, un pariente redentor. En Ruth 4:14, las mujeres de la ciudad dijeron a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será célebre en Israel. La redención de Ruth no solo restauró su vida, sino que también la incluyó en la línea genealógica de David y eventualmente de Jesús. Estos relatos bíblicos de sufrimiento y redención nos ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo Dios obra en nuestras vidas. Nos enseñan que, aunque enfrentemos pruebas y tribulaciones, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande y que su redención está siempre al alcance. En 1 Pedro 5:10 se nos promete: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El relato del diluvio en Génesis es una de las narraciones más poderosas y complejas de la Biblia, que aborda temas de justicia y misericordia divina. Dios decidió enviar un diluvio para purificar la tierra de la maldad humana, pero también proporcionó una forma de salvación a través de Noé y su arca. En Génesis 6:13, Dios dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Este evento catastrófico es una manifestación de la justicia de Dios. La maldad y la corrupción habían alcanzado un punto tal que requerían una intervención divina para restaurar la justicia. Sin embargo, en medio de esta justicia severa, también vemos la misericordia de Dios. Eligió a Noé, un hombre justo, y le dio instrucciones detalladas para construir un arca que salvaría a él, a su familia y a una pareja de cada especie animal. En Génesis 7:1, Dios dice a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». La misericordia de Dios se destaca en su decisión de preservar la vida y dar a la humanidad una nueva oportunidad. Noé y su familia pasaron más de un año en el arca, protegidos del diluvio que destruía todo a su alrededor. Esta protección divina es un recordatorio de que Dios siempre busca la redención y la restauración, incluso en tiempos de juicio. En Génesis 8:1 leemos: «Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca». El arco iris que apareció después del diluvio es un símbolo duradero de la promesa de Dios de nunca más destruir la tierra con agua. En Génesis 9:13, Dios declara: «Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». Este pacto es un testimonio de la fidelidad y la misericordia de Dios, recordándonos que, aunque Dios es justo, su amor y misericordia son eternos. Este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir rectamente y confiar en la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. El Nuevo Testamento documenta las numerosas persecuciones que enfrentaron los primeros cristianos, proporcionando ejemplos poderosos de fe y resistencia en medio de la adversidad. Desde el apedreamiento de Esteban hasta el encarcelamiento de Pablo, estos relatos muestran cómo la fe en Cristo puede sostener a los creyentes incluso en las circunstancias más difíciles. En Hechos 7:59-60 leemos sobre la muerte de Esteban. «Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado». La persecución de los cristianos no solo vino de las autoridades romanas, sino también de líderes religiosos judíos que veían el crecimiento del cristianismo como una amenaza. Sin embargo, en medio de estas pruebas, los apóstoles y discípulos mostraron una valentía increíble y una fe inquebrantable. En Hechos 5:41, después de ser azotados, los apóstoles salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pablo, uno de los principales líderes de la iglesia primitiva, sufrió múltiples persecuciones durante su ministerio. Fue encarcelado, apedreado y flagelado, pero nunca vaciló en su misión de difundir el evangelio. En 2 Corintios 11:24-27, Pablo enumera sus sufrimientos. «De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar». A pesar de estos padecimientos, Pablo mantuvo su fe y continuó su labor con fervor. Las persecuciones en el Nuevo Testamento no solo ilustran la resistencia de los primeros cristianos, sino también la provisión y el consuelo de Dios en tiempos de prueba. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo nos recuerda que, aunque enfrentemos persecuciones y dificultades, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos y su poder se manifiesta en nuestras debilidades. Estos relatos nos inspiran a mantener nuestra fe y a confiar en la fortaleza divina, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Job
Es uno de los relatos más conmovedores y profundos de la Biblia que trata temas de sufrimiento, fe y restauración. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, bendecido con riqueza, familia y salud. Sin embargo, su fe fue puesta a prueba cuando perdió todas sus posesiones, hijos y salud en una serie de calamidades permitidas por Dios para probar su integridad. En Job 1:21, Job responde a su sufrimiento con fe: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». A lo largo de su sufrimiento, Job se enfrenta a la incomprensión y el juicio de sus amigos, quienes creen que su aflicción es resultado de algún pecado oculto. Sin embargo, Job mantiene su inocencia y continúa buscando respuestas de Dios. Su lucha interna y su diálogo con Dios y sus amigos forman el corazón del libro de Job, explorando preguntas profundas sobre la justicia, el sufrimiento y la fidelidad divina. En medio de su angustia, Job expresa tanto su dolor como su fe inquebrantable en Dios. En Job 19:25 declara con convicción: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo». Esta declaración de esperanza y confianza en la redención divina es un testimonio poderoso de la fe de Job, incluso cuando todas las circunstancias parecen estar en su contra. Al final del libro, Dios responde a Job, no con explicaciones, sino con una revelación de su majestad y poder. Dios restaura a Job, duplicando sus bendiciones y dándole una nueva familia. En Job 42:10 se nos dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». La historia de Job concluye con un poderoso mensaje de restauración y fidelidad divina, recordándonos que, aunque no siempre entendamos el sufrimiento, podemos confiar en la bondad y justicia de Dios. La Biblia ofrece una perspectiva única sobre el sufrimiento, proporcionándonos una comprensión más profunda de su propósito y significado en nuestras vidas. A diferencia de la visión secular, que a menudo ve el sufrimiento como algo sin sentido, las Escrituras nos enseñan que el sufrimiento puede tener un propósito divino, refinando nuestra fe y carácter. En Romanos 5:3-4, Pablo escribe: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza». Esta perspectiva nos ayuda a ver el sufrimiento no solo como una prueba, sino también como una oportunidad para crecer espiritualmente. La Biblia nos enseña que Dios usa nuestras dificultades para moldearnos y prepararnos para su propósito. En Santiago 1:2-4 se nos exhorta: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». El sufrimiento también nos acerca más a Dios, invitándonos a depender de su fortaleza en lugar de la nuestra. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo relata cómo Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración nos recuerda que nuestra debilidad es una oportunidad para experimentar el poder y la gracia de Dios de manera más profunda, confiando en su provisión y cuidado en lugar de nuestras propias capacidades. La Biblia nos asegura que Dios está con nosotros en medio de nuestro sufrimiento. En Salmo 34:18 se nos dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esta promesa de la presencia constante de Dios nos ofrece consuelo y esperanza, recordándonos que no estamos solos en nuestras tribulaciones. Dios está presente, trabajando en nuestras vidas incluso en los momentos más oscuros, y su propósito final
es nuestro bien y su gloria. Los salmos son una fuente inagotable de consuelo y esperanza, ofreciendo palabras de aliento y fe en medio de las dificultades. Estas canciones y oraciones reflejan una amplia gama de emociones humanas, desde la alegría y el agradecimiento hasta el dolor y la desesperación. En Salmo 34:4, David declara: «Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». Este versículo captura la esencia del consuelo que encontramos en los Salmos, una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Uno de los salmos más conocidos y reconfortantes es el Salmo 23. En él, David describe a Dios como su pastor, guiándolo y protegiéndolo incluso en el valle de sombra de muerte. En Salmo 23, 1-4 leemos: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Este salmo es un recordatorio poderoso de la presencia constante y protectora de Dios en nuestras vidas. Los salmos también ofrecen un espacio para expresar nuestro dolor y angustia, sabiendo que Dios escucha y comprende nuestras luchas. En Salmo 6:9, David llora: «Estoy cansado de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. El Señor ha oído mi ruego, el Señor ha recibido mi oración». Este salmo nos enseña que está bien llorar y expresar nuestra tristeza a Dios, confiando en que Él escucha y responde. Además del consuelo personal, los salmos también nos invitan a alabar y agradecer a Dios, incluso en medio de las dificultades. En Salmo 104 se nos exhorta: «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre». Esta actitud de gratitud y alabanza puede transformar nuestra perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en la bondad y fidelidad de Dios en lugar de nuestras circunstancias adversas. Los salmos, con su rica combinación de consuelo, honestidad y alabanza, son una guía esencial para navegar las dificultades de la vida con fe y esperanza. Proverbios 3:5-6 es uno de los pasajes más queridos de la Biblia, proporcionando una guía clara sobre cómo vivir una vida de confianza en Dios. El versículo dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Estas palabras nos animan a depender plenamente de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, confiando en su sabiduría y guía en lugar de en nuestro propio entendimiento. La primera parte del versículo, «Confía en el Señor con todo tu corazón», nos llama a una confianza total y sin reservas en Dios. Esto significa entregar nuestras preocupaciones, miedos y decisiones a Él, creyendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En momentos de incertidumbre y dificultad, esta confianza es fundamental para mantenernos firmes y esperanzados. En Jeremías 17:7-8 se nos dice: «Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces». La segunda parte, «No te apoyes en tu propia prudencia», nos advierte contra la autosuficiencia y el orgullo. Reconoce que nuestra sabiduría y comprensión son limitadas y que necesitamos la dirección divina en nuestras vidas. En 1 Corintios 1:25, Pablo escribe: «Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres». Este versículo refuerza la idea de que la sabiduría de Dios supera con creces nuestra propia comprensión. La última parte del versículo, «Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. Nos exhorta a buscar la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones y acciones. Al hacerlo, Dios promete guiar nuestros pasos y dirigirnos por el camino correcto. En Salmo 32:8, Dios dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa de guía y dirección divina es una fuente de gran consuelo y seguridad, especialmente en tiempos de incertidumbre. La Biblia está llena de ejemplos de personas que superaron crisis enormes mediante la fe y la intervención divina. Estas historias nos inspiran y nos enseñan valiosas lecciones sobre la perseverancia, la confianza en Dios y la esperanza. Uno de los ejemplos más destacados es la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero eventualmente se convirtió en el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a muchos otros de una hambruna. La historia de José comienza con la traición de sus hermanos, que lo vendieron como esclavo. Sin embargo, José mantuvo su fe en Dios, y a pesar de enfrentar muchas dificultades, prosperó en cada situación. En Génesis 39:2 se nos dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Esta afirmación destaca cómo la presencia de Dios puede transformar incluso las circunstancias más adversas en oportunidades de bendición. Otro ejemplo es la historia de Moisés y el Éxodo. Moisés, un hombre con un pasado complicado, fue llamado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. A pesar de sus dudas y temores, Moisés obedeció a Dios y lideró a su pueblo a través del Mar Rojo hacia la libertad. En Éxodo 14:21-22 leemos: Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. La historia de Esther es otro relato inspirador de valentía y fe. Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia, arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. En Esther 4:16, ella declara: Y así iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Su valentía y confianza en Dios resultaron en la salvación de los judíos y la derrota de sus enemigos. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que, aunque enfrentemos crisis y desafíos significativos, podemos superar cualquier obstáculo con la ayuda de Dios. Estas historias de fe y redención nos inspiran a confiar en la fidelidad de Dios y a perseverar con esperanza, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. La historia de Daniel y los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, en el horno de fuego, es un poderoso relato de fe y valentía en medio de la persecución. Estos jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia, donde se les ordenó adorar una estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, su devoción a Dios les impidió obedecer este mandato, demostrando una fe inquebrantable. Cuando se negaron a adorar la estatua, Nabucodonosor, enfurecido, ordenó que los arrojaran a un horno de fuego ardiendo. Antes de ser lanzados, los jóvenes declararon su fe en Dios con valentía. En Daniel 3:17-18 dijeron: Si nos arrojan al fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos, pero aun si no lo hace, deseamos dejar en claro su majestad, que nunca serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que usted ha levantado. Esta declaración de fe y lealtad inquebrantable a Dios es un testimonio impresionante de su confianza en Él. Dios no los abandonó. Cuando fueron lanzados al horno, un milagro ocurrió. No fueron consumidos por las llamas. Nabucodonosor, asombrado, vio a 4 figuras en el horno, una de las cuales tenía la apariencia de un hijo de los dioses. En Daniel 3:25, el rey exclama: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Este milagro demostró el poder protector de Dios y la veracidad de su fe. Al final, Nabucodonosor ordenó que los sacaran del horno y reconoció el poder del Dios de Israel. En Daniel 3:28 declaró: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Esta historia no solo subraya la importancia de la fidelidad a Dios, sino también cómo la fe puede impactar y transformar incluso los corazones más endurecidos. La preparación para desastres es crucial para mitigar el impacto de eventos naturales y proteger vidas. La Biblia nos enseña la importancia de estar preparados y ser prudentes en nuestras acciones. En Proverbios 22:3 se nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y sufre las consecuencias. Este versículo subraya la sabiduría de anticipar y prepararse para posibles peligros. En el contexto de las inundaciones en Brasil, la preparación incluye la implementación de infraestructuras resistentes, sistemas de alerta temprana y la educación de la población sobre cómo reaccionar ante emergencias. Estas medidas pueden salvar vidas y reducir significativamente los daños. La historia de Noé es un ejemplo bíblico de preparación. Dios advirtió a Noé sobre el diluvio y le dio instrucciones detalladas para construir un arca. En Génesis 6:22 leemos: Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. La preparación también implica la colaboración y la planificación comunitaria. Trabajar juntos como comunidad para desarrollar planes de emergencia y apoyo mutuo puede hacer una gran diferencia en la capacidad de recuperación de una región. En Eclesiastés 4:9-10 se nos recuerda: mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Esta enseñanza destaca la importancia de la cooperación y el apoyo mutuo en tiempos de crisis. Además de las medidas físicas y comunitarias, la preparación espiritual es fundamental. Mantener una fe sólida y una relación cercana con Dios nos fortalece para enfrentar cualquier adversidad. En Mateo 24:42, Jesús nos exhorta: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta llamada a la vigilancia y la preparación nos recuerda que debemos estar siempre listos, tanto física como espiritualmente, para los desafíos que puedan venir. Las inundaciones en Brasil no solo destacan la fuerza destructiva de la naturaleza, sino también nuestra responsabilidad de cuidar el medio ambiente. La Biblia nos enseña que somos administradores de la creación de Dios, responsables de proteger y preservar el mundo natural. En Génesis 2:15 se nos dice que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Este mandato subraya nuestra obligación de actuar con responsabilidad hacia el medio ambiente. El cambio climático y la deforestación son factores que han exacerbado las inundaciones y otros desastres naturales. Estos problemas son en gran parte el resultado de las actividades humanas, que han alterado significativamente los ecosistemas y los patrones climáticos. En Romanos 8:22 se nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este versículo refleja el sufrimiento de la creación debido a la maldad y la negligencia humana. Tomar medidas para reducir nuestro impacto ambiental es una forma de honrar a Dios y proteger su creación. Esto incluye prácticas sostenibles, conservación de recursos y reducción de emisiones de carbono. En Levítico 25, 23, 24, Dios instruye a los israelitas sobre la tierra. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis redención a la tierra.
Este principio de redención y cuidado de la tierra es aplicable hoy, instándonos a actuar con justicia y respeto hacia el medio ambiente. Los gobiernos, las organizaciones y las comunidades deben trabajar juntos para implementar políticas y prácticas que protejan el medio ambiente. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Esta enseñanza nos recuerda que, aunque planifiquemos y actuemos, debemos buscar la guía y bendición de Dios en nuestros esfuerzos por cuidar de su creación. La solidaridad es un valor fundamental que se vuelve especialmente importante en tiempos de crisis. Las inundaciones en Brasil han mostrado la necesidad urgente de unidad y apoyo mutuo. La Biblia nos exhorta a amar y ayudar a nuestros prójimos, especialmente en momentos de necesidad. En Gálatas 6:2 se nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este mandato subraya la importancia de compartir las cargas y trabajar juntos para superar las dificultades. Las comunidades afectadas por las inundaciones han demostrado una notable solidaridad, con vecinos ayudándose mutuamente, voluntarios ofreciendo su tiempo y recursos, y organizaciones trabajando incansablemente para proporcionar asistencia. Esta respuesta colectiva no solo alivia el sufrimiento inmediato, sino que también fortalece el tejido social, creando vínculos más fuertes y resilientes. En 1 Pedro 4:10 se nos anima: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La solidaridad también implica una acción concreta y compasiva. Proveer alimentos, refugio, ropa y apoyo emocional a aquellos que han sido afectados por desastres es una expresión tangible del amor de Cristo. En Mateo 25:40, Jesús dice: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta enseñanza nos recuerda que nuestras acciones hacia los necesitados son un servicio directo a Dios. Además de la ayuda material, la solidaridad incluye el apoyo emocional y espiritual. Orar juntos, ofrecer consuelo y escuchar a aquellos que están sufriendo son formas importantes de demostrar amor y empatía. En 2 Corintios 1:4 se nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Este ciclo de consuelo y apoyo mutuo es esencial para la recuperación y el fortalecimiento de las comunidades en tiempos de crisis. El apoyo emocional y espiritual es crucial para los damnificados por desastres naturales como las inundaciones en Brasil. La pérdida de hogares, seres queridos y medios de vida puede causar un trauma profundo y duradero. En estos momentos, la fe y la comunidad juegan un papel vital en la recuperación y el consuelo. En Salmo 34:18 se nos asegura: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta promesa ofrece consuelo a quienes están sufriendo, recordándoles que no están solos. Las iglesias y organizaciones religiosas han sido fundamentales en proporcionar apoyo espiritual a los afectados. Los líderes religiosos ofrecen oraciones, servicios de consolación y consejería espiritual, ayudando a las personas a encontrar esperanza y fortaleza en su fe. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Además del apoyo espiritual, el acompañamiento emocional es esencial. Escuchar a las personas, validar sus sentimientos y ofrecer consuelo
puede hacer una gran diferencia en su proceso de recuperación. Los voluntarios y consejeros desempeñan un papel crucial en brindar este apoyo, ayudando a los damnificados a procesar su dolor y encontrar un camino hacia la sanación. En 2 Corintios 1, 3, 4 se nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El apoyo emocional y espiritual también incluye la creación de espacios seguros donde las personas puedan expresar su dolor y encontrar comunidad. Los grupos de apoyo, las reuniones de oración y los servicios de adoración son oportunidades para que las personas se conecten, compartan sus experiencias y se fortalezcan mutuamente. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Estos espacios de comunidad y fe son esenciales para la resiliencia y la esperanza en tiempos de crisis. La cooperación global es esencial para enfrentar de manera efectiva los desastres naturales y sus devastadoras consecuencias. Las inundaciones en Brasil han puesto de relieve la necesidad de una respuesta coordinada a nivel internacional, involucrando a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales. La Biblia nos enseña la importancia de la colaboración y la unidad en tiempos de necesidad. En Eclesiastés 4, 9, 10 se nos dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La ayuda internacional puede tomar muchas formas, desde la asistencia financiera y material hasta el apoyo técnico y logístico. Los países y organizaciones internacionales pueden proporcionar recursos vitales, como alimentos, medicinas y equipos de rescate, que pueden ser difíciles de obtener en las áreas afectadas. En 1 Juan 3, 17, 18 se nos exhorta: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Además de la asistencia inmediata, la cooperación global también implica la colaboración en la preparación y prevención de futuros desastres. Esto incluye compartir conocimientos y tecnologías para mejorar las infraestructuras, desarrollar sistemas de alerta temprana y promover prácticas sostenibles que reduzcan el riesgo de desastres. En Proverbios 27, 17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esta enseñanza subraya la importancia de la colaboración y el intercambio de conocimientos para fortalecerse mutuamente. Finalmente, la cooperación global también debe incluir un compromiso con la justicia y la equidad. Las comunidades más vulnerables suelen ser las más afectadas por los desastres naturales, y es responsabilidad de la comunidad internacional asegurarse de que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. En Isaías 1:17 se nos exhorta: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Este llamado a la justicia y la equidad es fundamental para construir un mundo más resiliente y compasivo.